Bueno, qué tema, ¿eh? Es un tema introductorio y además no es casualidad porque, a ver, el autor de esta canción es brasileño y Brasil tuvo, yo siempre lo recuerdo porque nuestro lema en este programa es para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio, siempre me acuerdo y reivindico a un gran pastor de la iglesia brasileña que fue Elder Câmara, Elder Câmara, un militante de la iglesia popular, de la iglesia sensible, de la iglesia de los humildes, que aparte apoyó en Brasil un movimiento muy importante, que es el movimiento campesino de los sin tierra, que reivindica nada más y nada menos que el acceso a la tierra, la tierra que nos cobija a todos, la tierra que también el acceso a la tierra con fines productivos y no solamente especulativos es un derecho humano. Bueno, estamos conectados, me dicen acá, con nuestro invitado, que realmente es un lujo, es un placer sacarlo al aire, a el padre Gustavo Carrara, que es el séptimo obispo auxiliar de la ciudad de Buenos Aires y vicario también de los curas villeros, un importante movimiento, agrupación o como quieras decirle, dentro de la iglesia argentina. ¿Me está escuchando, padre? Sí, muchas gracias por la invitación a su programa. Se lo escucha como con poca nitidez su voz. No sé si está alejado del micrófono o... A ver. No, puede ser la conexión en los barrios populares no es del todo buena. Puede ser por esto. Puede ser. Hablar un poquito más fuerte. Claro. ¿Metí mucho la pata en su presentación o no? No. Está bien. Bueno. No, porque a veces uno suele equivocarse y entonces, bueno, está bueno que lo corrijan. ¿Cómo le gusta que lo llamen? ¿Padre Gustavo? ¿Padre? Gustavo me puede decir tranquilamente. Gustavo. Para que la gente lo vaya conociendo, Gustavo, para que nuestros oyentes se vayan familiarizándose con usted. Usted es un hombre muy joven. ¿Cuántos años tiene? Y depende de dónde lo mire. Voy a cumplir 50 este año. Bueno, la verdad que está en lo mejor. Para algunos puede ser mejor. Bueno, pero está en lo mejor de la vida de un hombre, ¿no? Hay juventud, hay fuerza, hay cierta experiencia, así que no está mal ubicado en la cuestión etaria, digamos, ¿no? Y para jugar al fútbol ya correr con los muchachos de 20 se hace más difícil, ¿eh? No me diga, ¿le gusta jugar al fútbol? Sí, es una buena edad. Sí. ¿Pero le gusta el fútbol? Sí, me gusta el fútbol. Sí. ¿Y de quién es hincha usted? De Boca. De Boca. Bueno. Hay problemas en Boca últimamente, ahí me parece que no se están dando los resultados. Pero en fin, dígame una cosa, Gustavo. ¿Cómo abrazó, de pequeño, cómo estaba un poco conformada su familia y cómo se fue dando abrazo por esta vocación tan particular que es la de ser hoy pastor, como dice el Papa, pero con olor a cordero, a oveja? ¿Cómo se fue dando esto en el pequeño Gustavo? Bueno, yo soy del barrio de Lugano, acá en la ciudad de Buenos Aires. De chico ingresé en la parroquia del Niño Jesús, en su escuela parroquial. Ajá. A los 5 años entré en el primer grado. Ahí me recibió el padre Héctor Botán, que después
con el tiempo descubrí que él era uno de los curas villeros del grupo original, fundador, por así decirlo, junto al padre Mujica, Bernaza, Pichardelli, Lafén, de la Sierra. Pero bueno, a los 5 años evidentemente que no entendía de estas cosas. Hice mi escuela primaria ahí, la escuela parroquial donde terminaba en la primaria, hoy tiene una escuela secundaria, pero sí fui después a una escuela pública, en Comercial 12, ahí también en el barrio Lugano, que tenía sobrenombre de Juan 23, el colegio secundario. En su momento estudié ahí perito mercantil, pero bueno, hice por amistad con los muchachos, las chicas de la primaria, me enteré que ellos se habían anotado para hacer la catequesis de la confirmación, y un poco por amistad fui allá, retorné ahí a la parroquia y bueno, hicimos la catequesis de confirmación a los 13 años, y después me quedé en los juveniles, ahí ayudando en la catequesis. La verdad que los curas que estaban allí en esa época eran muy buenos, muy trabajadores, también armaban los grupos juveniles, nos llevaban de campamentos, nos prestaban la parroquia para jugar al fútbol. Entonces la verdad que había una relación de cercanía. Y bueno, en algún momento apareció la pregunta ¿por qué yo no podía ser sacerdote? Y fue así que me fui averiguando, hablando con alguno de los sacerdotes, y ahí fue apareciendo una vocación y ingresé al seminario. En síntesis, un poquito. ¿Y usted cuando ingresa al seminario y se recibe, lo hace dentro de qué orden? Del clero secular, los curas comunes de parroquia. No pertenezco a ninguna orden, ni jesuita, ni franciscana, ni onita, ninguna orden, ninguna congregación. Los curas comunes de parroquia. Ajá. Y quiere decir entonces que ya desde pequeño usted, tuvo una influencia realmente importante en cuanto a su formación, que hace al tema, digamos, de la sensibilidad o de ser tocado por las necesidades de sectores que ahora se dicen vulnerables, ¿no? Por los sectores más desposeídos de esta sociedad, ¿verdad? Bueno, a ver, en el seminario uno entra con el deseo de seguir a Jesús, de ir modelando el corazón sacerdotal, y bueno, después de ordenado sacerdote uno va haciendo distintas experiencias, pero bueno, a mí de chico el trabajo de Cáritas, en Cáritas Parroquial de Niño Jesús, me había llamado particularmente la atención, junto con la catequesis. Después, ya de grande, ordenado sacerdote, algunas de las tareas que hacíamos era, por ejemplo, lo que llamamos la Noche de la Caridad, que era ir a visitar a la gente que está viviendo en la calle, llevarle algo de comer, en el invierno alguna frazada, pero sobre todo compartir, ¿no? Porque evidentemente por ahí algo de comer o una frazada no soluciona la vida de esa persona, pero es un gesto de cercanía, de compartir. Después, más adelante tuve la gracia de estar en el santuario de San Cayetano de Liniers, 3 años, que es un lugar donde uno tiene una cercanía especial a lo que es la piedad popular, la religiosidad popular. Allí se venera el patrono del pan y del trabajo. Detrás del pedido de pan hay un pedido de justicia, ¿no? No es posible, como dice una canción, no es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan, ¿no? El pedido del pan es un pedido de justicia, y el pedido de
de trabajo es un pedido de respeto por la dignidad de la persona, ¿no? Una persona que no puede trabajar no solo no puede llevar el pan de cada día a su mesa, sino que también está herido en su dignidad en cuanto a que no puede aportar al crecimiento de la patria, ¿no? No puede aportar sus dones, sus talentos, sus capacidades. Entonces, detrás del pedido del pan y del trabajo hay un pedido de justicia y de respeto de la dignidad de la persona, ¿no? Y bueno, el santuario también tiene una respuesta que brota un poco de esa oración, de ese pedido, que es lo que es el servicio social del santuario, que en sus momentos, y ahora también, pero en su momento tenía distintos programas de trabajo y de atención a la comunidad de ahí de la zona de Liniers, pero sobre todo de toda la zona oeste, pudiendo en el tren, ¿no? Y bueno, distintos programas como puede ser atención a las necesidades múltiples, donde bueno, está funciona el comedor, la farmacia, la ropería, la asesoría de los trabajadores sociales en diversas cuestiones. Después estaba funcionando allí también la oficina de empleo, otro programa de capacitación para el empleo, otro programa de trabajo con chicos que estaban en calle, allí en la zona de Liniers, y niñas en calle y en consumo, sobre todo de Coxerrán, ¿no? Bueno, entonces ahí, bueno, fue una escuela de aprendizaje muy linda para mí. Y después, bueno, con el tiempo, el canal Barovio me invitó a empezar un trabajo en una parroquia que él iba a dividir. Cuando hablamos de parroquia hablamos de un barrio, de conjunto de barrios, ¿no? Que bueno, que iban creciendo en cuanto a población. Estamos hablando de la zona del Soldati, y él dividió un territorio en dos y creó una parroquia que se llama Virgen Inmaculada en el barrio Carrillo, en Villa Fátima, en el asentamiento de los Pinos. Y ahí, bueno, me nombró como primer párroco, y ahí mismo ingresé en el equipo de curas de Villa. Estamos hablando del 2007, ¿no? Padre, Gustavo. Donde... Perdón, Gustavo, que lo interrumpa. Vamos a ir a un pequeño recreo musical y luego vamos a proseguir con esta y se van a comunicar acá desde la operación técnico por el teléfono con usted. Mantengamos la cámara abierta, pero vamos a tratar de mejorar el audio, la comunicación. Así que vamos a escuchar un tema que se llama, seguimos con la música brasileña, Casa da Floresta, por un cantante que se llama Nanan. Y termina el tema y nos volvemos a enganchar, ¿ok? Bueno, proseguimos con nuestro amigo, nuestro entrevistado, Gustavo Carrara. ¿Le gustó, padre, la música? Sí, está linda. Hace poco estuve en Brasilia por la asamblea sinodal para este tiempo que convoca el Papa, que así, bueno, me recuerdo ese pequeño viaje que hice hace 2 semanas. Además, la canción habla de cosas muy simples, ¿no? Eu quiero morar, quiero habitar una casita frente al mar, ¿no? Qué cosa sencilla y que a veces es tan difícil de lograr o de acceder por parte de determinados sectores de la población, ¿no? Pero bueno, estábamos metidos en que usted ingresa al movimiento de curas villeros. Y entonces ahí, ¿qué pasa? Bueno, ahí en concreto estaba curas de distintas generaciones. Vivía todavía el padre Rodolfo Ricciardelli, que era amigo y compañero de Mujica, de Bernaza, como les contaba. Estaba el padre, por ejemplo, Pepe Di Paola, estaba el padre Sebastián Suri, de una generación como más intermedia. Sí. Y estaban los sacerdotes que recién empezábamos
en esa pastoral, como yo, por ejemplo. Entonces, la verdad que cuando uno entra a un equipo, el trabajo se hace más sencillo, más fecundo, se comparte experiencia y juventud. Bueno, la verdad que en ese sentido fue bueno, muy bueno trabajar desde con un equipo que bueno, con el tiempo se ha ido ampliando, ¿no? Y dígame, en esa época, ¿usted lo conoce a un tal Bergoglio? Bueno, él fue mi obispo desde el día de mi ordenación. Él nos ordenó sacerdotes. Este año vamos a cumplir a mi camada hace 25 años, ¿no? Claramente que lo conocía. Y bueno, lo conocí en el año 92, cuando él era obispo auxiliar de Buenos Aires, en la zona de Flores, ¿no? Ajá. Ahí lo conocí, sí. Yo estaba recién ingresado al seminario, en el segundo año del seminario. Y como... Pero bueno, más allá de estas preguntas Sí. que las tomo y las respondo, a mí me gustaría, porque el tiempo también dicen que es tirano en los medios, y quiero aprovechar también no solo de hablar de mi camino, sino quiero contarle a la audiencia, no sé si sabe la mayoría de la audiencia cuántas villas o barrios populares hay en la Argentina, cómo se identifica un barrio popular, cuáles son los desafíos que tienen. Me parece que eso, bueno, por ahí es rico compartirlo, ¿no? Sí, meta nomás. Hace unos años se hizo a través de las organizaciones sociales, a través de otra organización que se llama Techo para mi país, y a través de Cáritas Argentinas, lo que se llama el RENAVAP, ¿no? El Registro Nacional de Barrios Populares. Ajá. Se votó una ley, ahora hace poquito esta ley fue confirmada, y el Registro Nacional de Barrios Populares habla de que en la Argentina hay 5.687 villas o barrios populares, ¿no? ¿Qué se habla de un barrio popular? Bueno, a una configuración de familias que pueden ser un grupo pequeño de 12 familias, pero hay barrios que tienen 12.000, 14.000 familias, como puede ser la Villa Itatí en Quilmes, la villa de acá del Bajo Flores o la Villa de Retiro, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para ingresar en este Registro Nacional de Barrios Populares? Bueno, la tenencia precaria de la tierra por parte de los que la habitan, la poca accesibilidad a servicios básicos, como puede ser agua potable, electricidad segura, cloacas. Bueno, eso es lo que define, así en trazos gruesos, un barrio popular, ¿no? Que son derechos humanos fundamentales, además, ¿no? Exacto, y que el Papa Francisco, de alguna manera, lo resume en un programa que es un programa de acción, ¿no? Cuando él habla de tierra, techo, trabajo, ¿no? Esto de tierra, techo, trabajo, él lo toma en diálogo con los movimientos populares de todo el mundo, como por ejemplo los de Sin Tierra, como usted mencionaba, en Brasil, y resume un sueño, ¿no?, que tienen los vecinos y vecinas de un barrio, ¿no?, popular. Una tierra para trabajar, para construir un techo, para cuidar una familia, ¿no? Queda bien ejemplificado esto de tierra, techo, trabajo como la columna vertebral de lo que Francisco llama el desarrollo humano integral, ¿no? Y bueno, hay distintos acercamientos o distintos tratamientos a la cuestión de los barrios populares o las villas, ¿no? A ver. En un primer momento se ha hablado de desalojar, se ha hablado de erradicar las villas. El padre Mujica lo que decía era lo que hay que erradicar es la pobreza, la marginalidad, no a los vecinos y vecinas. Exacto. Hoy, si hablamos de barrios populares, estamos hablando de
de 5 millones de personas que viven en barrios populares, estamos hablando de por lo menos el 55% de los que viven allí son niños, niñas y adolescentes. Lógico que esa dinámica del desalojo no es una mirada que nos sirve. ¿Dónde pones a 5 millones de personas? Después hay una mirada más positiva que habla de urbanizar barrios, o sea, de llevar agua potable, cloacas, electricidad segura, que haya conectividad buena. En la pandemia vimos que la brecha educativa por la falta de conectividad se agudizó entre los sectores que más pueden y los más humildes. Bueno, que haya escuelas, que haya centros de salud, bueno, lo que la urbe, lo que la sociedad le da a un barrio popular. Pero todavía, desde la perspectiva de los curas de villas, que tuvimos un documento ya histórico, pero muy valioso, a mi juicio, que el 11 de junio del 2007 escribíamos un texto que se llamaba Reflexiones en torno a la urbanización y el respeto de la cultura que se da en la villa, donde hablábamos allí de integración urbana. ¿Qué quiere decir esto? Reconocer a los vecinos y vecinas como sujetos de derechos, pero también como protagonistas de su historia y que pueden aportar al conjunto de una ciudad, al conjunto de la sociedad, al conjunto de una patria, ¿no? Sí. No solo reciben o demandan, sino que ya no esperan, organizan, luchan y tienen un sentido de solidaridad y muchos otros valores que podemos aprender, ¿no? Y de hecho, en perspectiva histórica, si bien hoy hay mayor presencia del Estado, pero en perspectiva histórica los grandes urbanizadores de los barrios son los vecinos y vecinas comunes, ¿no? Las familias comunes de esos barrios. Bueno, aportan, el concepto de integración es que ellos aportan, no solo demandan, y por ejemplo aportan la fuerza del trabajo, ¿no? En una ciudad como es la ciudad de Buenos Aires, en la que me toca vivir, no solo la ciudad se mueve por la economía formal, por así decirlo, sino también por la economía popular. Hay un universo de trabajadores y trabajadoras que vienen de los barrios populares que, por ejemplo, hacen las casas en las que nosotros vivimos o refaccionan las casas en las que vivimos, confeccionan la ropa que nos ponemos, trabajan en cinturones frutícolas que producen la verdura que nosotros comemos, trabajan en lo que la pandemia ha permitido revalorizar, que es todos los trabajos de cuidado de personas, ¿no? Exacto. De adultos mayores, de enfermos, de niños. Bueno, hay un universo de trabajos que hace la economía popular que con ella no solo no se mueve la ciudad sola, claramente, pero sin ella tampoco se mueve, ¿no? Entonces, bueno, es considerar a los vecinos y vecinas de los barrios populares también como protagonistas de su vida, de su historia, pero también de la construcción de una patria, y es respetar al otro en cuanto otro, ¿no? También. Entonces, bueno, son como distintos abordajes de la cuestión de los barrios populares. Decimos no a la erradicación, no a los desalojos violentos, valoramos la mirada de la urbanización, aunque la consideramos incompleta, y se complementa para nosotros con este concepto de integración, ¿no? Nos sentamos en la misma mesa y todos podemos aportar, ¿no? Y aprender unos de otros. Claro. Siguiendo con este razonamiento, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dice que una de sus políticas que impulsa es precisamente el de la urbanización de los barrios populares o villas miseria. Y en uno de ellos, en la Villa 31, ya que hablamos varias veces del padre Mujica,
Han emplazado ahí el ministerio o una sucursal o un anexo o una dependencia del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Usted cree que eso es, digamos, está en el buen camino o que está limitado o que falta cumplimentar determinadas cosas respecto de esa política que, bueno, el actual jefe de gobierno, no sé si será presidente o no, dentro de unos meses de los argentinos, pero siempre se esmera en difundir, ¿no?, en publicitar? Bueno, hay una discusión que se da, ¿no?, acerca de la presencia del Estado en los barrios populares. Ajá. Mayor presencia o menor presencia, ¿no? Nacionalizo la discusión porque estamos hablando de 5.687 villas o barrios populares. Correcto. ¿No? En toda la Argentina. Entonces, ¿presencia del Estado o no presencia? Nosotros decimos una presencia inteligente del Estado que sea cercana y que sepa escuchar y dialogar con los vecinos y vecinas en concreto, que también tienen que ser protagonistas de estos procesos de integración y que también muchas veces conocen en concreto acerca de las necesidades, ¿no?, que tienen. Entonces pueden opinar, y no solo pueden, me parece que es necesario que opinen acerca de esos procesos de integración, ¿no? Ajá. En cuanto a la presencia de un ministerio, sí, allí está emplazado el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. Me parece que es un hecho significativo que se emplace un ministerio allí, no esté un ministerio. Lo ideal es que, bueno, sea un ministerio que cada vez dialogue más con la comunidad, que escuche más a la comunidad, ¿no? Bueno, ese es el desafío, ¿no? Pero acercar las dependencias del Estado a los lugares más humildes, me parece que es un camino, ¿no?, que ha ensayado el gobierno de la ciudad y ha ensayado el gobierno nacional en su momento con lo que llamábamos el Plan ahí, y ahora con el Estado en tu barrio. Uh-huh. Porque la presencia en los barrios populares no debe ser solo de las fuerzas de seguridad, que, bueno, son necesarias como en cualquier lugar de una ciudad o de una provincia, etcétera. Uh-huh. Pero no debe reducirse la presencia del Estado solo al despliegue de fuerzas de seguridad. Tiene que haber evidentemente una propuesta clara de escuelas, de primer empleo. Si hablamos de la ciudad de Buenos Aires, las villas porteñas, que son el 9% de la población que duerme en la ciudad de Buenos Aires, sus habitantes, el 43% más o menos, tienen menos de 17 años. Claro. El 60% tienen menos de 25 años. Claro. O sea, es una población que necesita de primeras oportunidades, necesita de escuela, necesita de club, necesita de capacitación, necesita de un primer empleo, necesita de alguna manera así despertar sus talentos, sus potencialidades, sus dones, y que se llegue antes que la oferta negativa de la violencia, de las armas, de la droga, ¿no? Bueno, en ese sentido la Iglesia también aporta con lo que llamamos las 3C, ¿no?, que son complementarias de las 3C que propone Francisco. Las 3C hablamos de capilla, colegio, club, ¿no?, como un espacio sano, dichoso, para que los niños, adolescentes y jóvenes estén acompañados, desplieguen sus potencialidades y se desarrollen, ¿no? Claro.
No, le decía porque yo a veces tengo la sensación de que atrás de determinadas políticas con determinada, así, entre comillas, sensibilidad social, ocurre el siguiente fenómeno, ¿no? Primero hay un prejuicio y un preconcepto difundido en determinadas usinas de comunicación, en donde en los barrios populares vive la gente, digamos, los vagos, los marginales, ahí está metida la droga, es gente que no quiere pagar impuestos, y es gente que por la misma circunstancia que la vida los llevó se manejan en una economía muchas veces informal y en negro, no reconocida, pero están ahí, forman parte de la realidad, pero nadie los ve, digamos, ¿no? Entonces, de repente, a mí se me ocurre que se urbaniza, y entonces le hacen llegar, de repente, bueno, le ponen una cloaca, llega el agua, que se ve, llegan facturas que de repente estos argentinos, hermanos que comparten este destino en común, por las mismas circunstancias de salariales que deben afrontar y todo eso, no llegan a pagar y no pueden llegar a pagar porque primero se tienen que alimentar y se alimentan mal, además, con comida que muchas veces son harinas, hidratos, etcétera, etcétera, y entonces no pueden llegar a cumplimentar el pago de las facturas o de los servicios que esa política de urbanización les ha hecho llegar, y de repente es como que los desalojan, no pueden y se tienen que ir de ahí, y de repente ese espacio empieza a ser ocupado, curiosamente, por algunos sectores especulativos, financieros, inmobiliarios en la ciudad. ¿Estoy muy alejado de lo que de esta visión o qué opina al respecto? No, eso puede ser, digamos, una realidad, pero bueno, no será de modo frecuente todavía, por lo menos, gracias a Dios. Porque la gente, bueno, intenta pagar los servicios, aunque no están todos todavía, digamos, todavía en algunos barrios todavía no se pagan los servicios esos. En otros que han sido ya constituidos como edificios y eso hace unos años, sí se empiezan a pagar los servicios, pero bueno, la gente, por eso yo le puse el ejemplo del aporte del trabajo, ¿no? La gente es trabajadora, claro, quiere trabajar. Sí. Claro, muchas veces está en una economía informal, pero en el grueso de la población quiere mejores servicios, como queremos todos, digamos. Y están dispuestos con el esfuerzo de su trabajo también a pagar esos servicios, ¿no? Porque, claro, bueno, que se corte con estos calores, que se corte la luz, que se corte el agua, bueno, como le pasó a muchos ciudadanos, claro, ¿no? Claro. Pero eso de manera un poco más regular sucede en los barrios populares. Bueno, la gente quiere, como todos, vivir con más dignidad en concreto. Seguro. Sí puede haber en algunos barrios que ocupan tierras que para el mercado son más deseables, por así decirlo. Bueno, hay que estar más atento a que estas cosas que usted relata realmente no sucedan, ¿no? Hay que estar muy atento para cuidar a los más frágiles que viven en esos barrios, sobre todo a las familias que por ahí, por distintas dificultades, no pueden ni acceder a un mínimo para vivir con dignidad, ¿no? Gustavo, le propongo que hagamos nuestra última recreo musical. Vamos a pasar un grande de la cultura musical argentina, don Jorge Cafrune, y una canción que tiene un título que tiene que ver con la cuestión que estamos tratando, ¿no? Se llama Cuando se me escape el alma. Y luego regresamos y en los 4 o 5 minutitos finales que tenemos para despedirnos, le propongo que hablemos sintéticamente de los 10 años de Francisco, yo le digo el Papa Pancho, simpáticamente, y después le voy a pedir un favor para cerrar el programa, que sé que a usted no le va a costar nada, pero quedamos así, lo escuchamos a Cafrune y nos reencontramos. Sí, claro.
Bueno, fue Jorge Cafrune. Gustavo, tenemos 3 minutos para cerrar el programa por la tiranía del tiempo. Hay Papa Francisco para rato, ¿no? Sí. Bueno, todo lo que Dios quiera, pero se lo ve, la verdad, que muy activo, muy lúcido y, bueno, con una gran capacidad de entrega y de trabajo como lo caracterizó siempre, ¿no? Sí. A mí me llama la atención que algunos medios u usinas, como yo les digo, vienen insistiendo sobre la enfermedad, la renuncia, esto, lo otro, y cada vez que yo lo veo al Papa lo veo perfecto, lo veo inclusive después de su operación de cadera que tuvo, lo vi subir una escalera, caminar bastante ágil. Bueno, la biología también, el paso del tiempo va provocando. Usted ya no puede jugar un partido de fútbol cuando estaba en la parroquia, y yo menos aún todavía, pero lo veo perfecto el Papa, y ojalá que el de arriba lo proteja para darle muchos años más para seguir impulsando los cambios que todos necesitamos, ¿no? Sí, la verdad que el aporte de Francisco que nos invita a mirar la realidad con los ojos del Evangelio de Jesús, también desde la periferia al centro, ¿no? Él dice en un texto, cuando visita un barrio popular, llamémoslo así, una villa, sí, en Kenia, él dice: el camino de Jesús empezó en las periferias y va con los pobres y desde los pobres hacia todos, ¿no? Claro. Y bueno, es un Papa que dialoga con temas que son muy actuales, es un profeta de la dignidad humana hoy, y bueno, hay textos que conviene leer de propia mano, ¿no? Muchas veces uno puede leer algún texto por un titular de un diario. Bueno, yo siempre invito a leer a Francisco de modo directo, y hay 2 textos que me parece, hay muchos, pero 2 textos que pueden ser muy valiosos. Una es Laudato Si, ¿no? Donde él plantea una ecología integral, ¿no? Y invita a escuchar el grito de la tierra y el grito de los pobres, ¿no? Podemos ponerlo con un ejemplo, ¿no? Gráfico, la cuenca Riachuelo Matanza, bueno, el río contaminado, y los asentamientos de familias humildes y pobres junto a esos ríos contaminados, claro. Familias con muchos niños y que están en riesgo de contaminación, ¿no? Es el grito de la tierra y el grito de los pobres. No hay que escuchar un solo grito, sino los dos, y dar respuesta, ¿no? Gustavo, nos tenemos que ir, pero yo antes le quería pedir un favor. Primero, sí, que compartamos y le mandemos un gran saludo sentido en el corazón a nuestros hermanos musulmanes que han iniciado su Pascua, que es el Ramadán, ellos le dicen Ramadán. Y segundo, le quería pedir si puede mandar una bendición para los oyentes de nuestro programa. Muchos son creyentes, otros no son practicantes, otros no creen, pero no viene mal también mandarles una bendición, y nos tenemos que ir lamentablemente después de eso. Bueno, un saludo de modo especial a los hermanos y hermanas que abrazan y profesan el Islam. El Papa Francisco ha tenido gestos de mucha cercanía, y junto al gran imán Ahmad Al-Tayeb se inspiró para esta otra encíclica que la recomiendo, Fratelli Tutti, hermanos todos, hermanas todas. Bueno, que la lean también, y bueno, les doy a aquellos que creen y a aquellos que anhelan la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, que Dios los bendiga, y gracias por el programa que pudimos compartir. Gracias, lo hemos compartido muy bien, ha sido un placer, estaremos en contacto permanente, y le digo a los oyentes que tenemos la ganadora de la bicicleta que se llama
Camila. Así que nosotros nos estamos viendo, este programa es grabado, va a salir el jueves 30, nos estamos viendo en el primer jueves del mes de abril, que va a ser el jueves santo, el jueves de la Pascua católica cristiana. Un gran abrazo, Gustavo. Muchas gracias y nuevamente por el llamado y por la conversación. Gracias, chao, hasta luego. Bueno, nos vamos porque viene el próximo programa y tenemos que entregar estudio y se van a enojar con nosotros. Mi nombre es Martín Álvarez Pereira y nos vemos el jueves que viene. Chao.